Bienvenidos a otro episodio del podcast del incendio a la chispa y hoy estamos aquí con mi queridísima Noé Gil. Bienvenida, Noé. Gracias. Mentora estratégica y facilitadora energética y nos va a contar hoy, vamos a hablar sobre todo de reinvención profesional, de reinvención de vida. Porque, Noé, la verdad es que hablando con ella antes, fuera de cámara, hace muy poquito que tenía una tienda física y de aquellos tiempos hasta ahora, que no hace tantos años, realmente ha habido un movimiento detrás de otro, una nueva Noé detrás de otra y quizás, eso que otras personas ven como muy complicado, como reinventarse, nueva carrera, nueva profesión, nueva tú, pues a ti parece que, no digo que se te dé fácil, pero ¿no? Como que lo tienes ahí entrenado y nos encantaría que nos contaras cómo lo haces. Vale, sí, yo creo que muchas personas, o por lo menos cuando se lo comento, lo sienten como muy incómodo en el cuerpo. Yo esa incomodidad la siento igualmente, pero no me quedo mucho tiempo en ella. Eso es la diferencia de cómo voy yo transitando pues todos los cambios y escuchándome y atendiendo a mis necesidades, que muchas veces son juzgadas por ojos ajenos y por mí misma la primera, porque en el momento que empiezo ya a encontrarme incómoda, a querer cambiar de profesión, incluso diría de identidad, aunque la gente dirá, ¿cómo va a cambiar de identidad? Pues incluso de identidad o te das cuenta mirando hacia atrás que has ido incluso transitando de puntillas por distintas personalidades, incluso clases sociales y a mí me va el cambio. O sea, al final el resumen es que lo he integrado, o sea, lo he aceptado en mi vida y ya, como he cambiado tantas veces, no me rechina, sino que me acompaño en el proceso y lo acepto. Pues cuéntanos un poquito en los últimos años, para aquellos que no te han seguido tan de cerca o que se han perdido alguna fase, un poco aquellos momentos así que recuerdas con emoción. Pues momentos clave en realidad han sido todos como muy naturales. O sea, yo no he forzado ningún cambio. Han sido desde con 23 años monto mi primera empresa, que fue esa tienda online y esa tienda física que se llamaba Made with Love, que surgió de forma espontánea porque teníamos un blog, mi hermana y yo, que simplemente compartíamos cosas con el mundo que tenían que ver con comunicación, con arquitectura, con diseño, papelería, manualidades, y se convirtió luego en una tienda online. Esa tienda online tuvo mucho éxito y se convirtió en una tienda física preciosa aquí en Sevilla. Y esa etapa fue creciendo como muy rápido, pero yo también en mi vida personal estaba viviendo un cambio que era el de la maternidad y en esa época fui madre de 2 niños. Ya era incompatible, o para mí lo era, porque hay otra mucha gente que lo lleva bastante bien, para mí era incompatible e incoherente con el estilo de vida que yo quería, tener 2 niños y estar en una tienda física y con una tienda online y ser empresaria, y me di cuenta que no era lo que yo quería en ese momento vital. Entonces vendí esa empresa, vendí la tienda física, vendí la tienda, la empresa, la tienda online. Había estado ayudando tanto tiempo siendo empresaria de esa marca, de Made with Love, a otros empresarios o marcas que querían montar negocios digitales y tiendas online, porque yo fui pionera en ese campo. ¿Qué año era ese, más o menos? Pues estamos hablando de entre 2009 y 2016. Muy pronto. Entonces, de hecho, yo siempre cuento que yo me tenía que sentar con las empresas de mensajería que no entendían que tenían que venir todos los días a mi tienda a recoger paquetes. No tenían servicios de recogida diaria. Lo único que recogían a lo mejor en oficinas documentos. No tenían tarifas para los negocios como el mío. Iban a naves industriales o iban a recoger y entregar documentos y demás, pero paquetería como tal, e-commerce no existía. O la gente me llamaba que no sabía pagar con tarjeta o le daba miedo pagar con tarjeta en internet, porque todavía era todo muy nuevo.
Entonces la verdad que fue retador, pero fue precioso. Y yo, que esto lo cuento muchas veces, que al final los que apostamos y entramos de primeras en un negocio como este, pues nos repartimos todo el pastel. Ya. Éramos Mr. Wonderful, Lucía B, Made with Love y The Singular Olivia, que por cierto ahora también está cerrando, ya está cerrando un nuevo ciclo, una etapa. Sí. Esa etapa digital se convirtió, tras haber ayudado a mucha gente, posteriormente me convertí en mentora de emprendedores y de negocios digitales, y estuve hasta pandemia, hasta 2020, estuve 4 años pues asesorando y mentorizando a otras personas que querían introducirse en el mundo de los negocios digitales. Como veis, fue como todo muy de forma natural, pero sí es verdad que esa ruptura, esa decisión de no, has montado una cosa súper guay, la tienda física es preciosa, te has dejado aquí un dinero tremendo y los números salen, es muy difícil tomar decisiones que hay gente que puede verlas como caprichosas, porque tú sientes que ya no son incoherentes, porque yo quería estar en la infancia de mis hijos y yo lo que estaba era de lunes a sábado todo el día en una tienda de cara al público, e incluso muchos días me los tenía que llevar a ellos allí a la tienda. Pues eran cambios, o sea, eran decisiones que mucha gente lo puede ver como, ay, la niña caprichosa que ahora ya no quiere esto, ¿no? Y ahora quiere otra cosa. Y esa ha sido un poco como el pensamiento, la crítica, tanto mía propia como de entorno, que te quedas así como diciendo, ay, otra vez vas a cambiar, otra vez el juicio, otra vez. Y gracias a Dios tengo una red de apoyo también muy, muy grande que me acompaña y que simplemente entiende que tengo la capacidad de seguir mi felicidad en cada momento de la vida y que no pasa nada, o sea, encuentro siempre como la forma de transitar de un cambio a otro sin, no sé, sin cargarme todo por el camino. Entonces, hacerlo de forma amable pero coherente para una me parece como vital. Y después de esa etapa de mentora, en pandemia volví a quemarme y empecé a darme cuenta porque yo me tiraba mañana, tarde y noche asesorando a otros negocios conectada a Zoom y acabé drenada. Es verdad que fue una mala gestión en esa etapa, fue una mala gestión por mi parte de no saber poner límites, de querer ayudar, de tener un poco de rol de salvadora y agenda llena, era pandemia y todos teníamos mucho miedo metido en el cuerpo. Mi marido no podía trabajar de lo suyo, con lo cual yo con un negocio digital me dediqué a trabajar y a sacar todo el trabajo que pudiera adelante y me quemé. Y decidí volver a cambiar y me corté con las mentorías, cerré agenda, dije que ya no cogía más clientes y pasé al mundo de los infoproductos y empecé a crear cursos online, además cursos online que yo te lo creo y tú te las apañas y que ahí estaba el famoso Ten un puto plan, un curso de planificación y productividad por el que han pasado más de 4.000 personas, que ahora lo pienso y digo, wow. Pero empecé con ese sistema un poco más de crear contenido digital y he estado también unos 4 años, o sea que puede ser que el ciclo sea de 4 años. Sí, sea de 4 años, cada 4 años tengo que empezar a temblar, a ver qué quiere, no es ahora. Y tras esa etapa, ya el año pasado, también cerré esta fase de creación de infoproductos y de ayudar a otros emprendedores o otras personas que se quisieran planificar o que se necesitaban empoderarse desde esa generación de formación o cursos con el Club de Dispersos, con el 22-22-22, que eran otros sí. productos. Y empecé una nueva etapa totalmente que para mucha gente puede ser como el cambio más radical o menos natural, que es el de facilitadora energética. Y en esas estamos. ¿Que esto ha sido más o menos este cambio? Esto empezó a sentirse, yo me empecé a sentir como hace 3 años,
incómoda, porque esto también, o sea, esta incomodidad que hemos hablado de ¿cuándo crees tú que esto ya empieza a tambalearse y yo lo siento como una incomodidad en el cuerpo? Como, por aquí no es. Sigues haciendo lo mismo que hacías siempre, pero de repente, en vez de sentir ilusión, satisfacción o estar cómoda y ir haciendo reajustes, te vas dando cuenta de que no, de que por aquí no es. Y quizás te das cuenta cada vez más rápido, porque, ¿verdad? Sí. Ya lo percibes antes. Y me doy cuenta que voy como autosaboteándome. O sea, es una forma de autosabotaje donde algo que has creado tú, que es tu propio negocio, que lo has creado con un fuego y una ilusión en los inicios y una pasión y qué guay y tal, llega un momento que tú dices, uy, están entrando menos clientes, pero es algo que yo estoy provocando porque yo ya no quiero hacer esto, porque yo no, empiezo a hacer menos lanzamientos, cuando lo hago refunfuño, o sea, tú vas notando que esto ya no es lo que te enciende. Es verdad que también tengo un toque dado en ese sentido, que somos muy apasionadas, que yo veo la vida como retos y cuando ya veo que aquí he dado todo lo que tenía que dar, ¿no? O que ya necesito aprender cosas nuevas, intento buscar como otro tipo de motivación, que yo creo que esto es un perfil Exacto. de persona que existimos, que por favor no nos juzguéis. Yo muchas veces nos llamo dispersas, pero más bien es multiapasionados o yo qué sé, yo lo intento resignificar como un superpoder de personas que queremos exprimir la vida y que no podríamos ser funcionarios o que no podríamos estar dedicándonos durante toda nuestra vida a una única cosa. Exacto. Y el aprendizaje para nosotros es importante. Sí, yo creo que vivimos en una sociedad que nos ha llevado a entender que para mí esto viene muy de la revolución industrial, de que tú llegas a un lugar en plan lineal. Que se puede ajustar más a un tipo de persona como de otra, aunque bajo mi punto de vista el ser humano es un poco cíclico, o sea, las fases vitales, ¿no? Pero luego, que en este canal yo también quiero dar un poco a conocer pues, herramientas para intentar comprenderte mejor, comprender tu energía, que ahora vamos a hablar de algunas. Pero para mí, por ejemplo, el diseño humano, todo lo que es el perfil de generador manifestante, somos personas, y nos incluimos las dos, por algo... Somos personas que, bajo mi punto de vista, hemos venido a crear nuevos caminos. Es decir, tú te lo inventas, lo materializas, lo muestras como una opción más. Hemos venido a abrir opciones porque vivimos en esa sensación de quiero experimentar. No es por el hecho de conseguir y llegar a un lugar, es por el hecho de crear el proceso, abres el camino, lo muestras al mundo, es decir, esto es posible. Para quien quiera que coja ideas, por ejemplo, ¿no? Hay mucha creatividad ahí detrás, ¿no? Y pasamos a otra cosa, y el hacer las paces con que nuestra energía es esa, porque yo también tengo esto de nunca sabes lo que quieres, ¿no? Esto lo he escuchado en casa. Es que nunca estás contenta. No, es que mi energía es un poco, pues eso, investigo nuevos caminos, ¿no? Y cuando llegas... como que se disuelve esa chispilla, ¿no? Y hay que cambiar otra cosa y hacer las paces con eso y entender también estas fases del duelo, ¿no? El no apegarte a lo que ya has construido, que ahí hay un temazo. Sí. Pues también es un aprendizaje, pero para mí también es un modelo, ¿no? Que quizás en la vida tenemos que abrazar un poquito más. A mí eso es lo que más me cuesta, lo que más me duele, porque al final ese duelo está muy fusionado, o por lo menos en esta sociedad, como nos han creado a nosotros, o sea, lo que haces o lo que materializas parece que es una prolongación de lo que eres, entonces hay un duelo de identidad. Si yo me he identificado 4 años como mentora de negocios digitales y he conseguido un estatus y una proyección, cuando tú decides soltar eso, hay un puntito si no soy esta, ¿ahora quién soy? Y ahora tienes que elegir quién eres y tienes que elegir nuevas etiquetas que odiamos, pero esas etiquetas todavía no nos representan porque son las del nuevo negocio donde todavía te sientes a lo mejor un poquito impostora o que estás iniciándote. Entonces, si te has sentido alguna vez en un proceso con una pierna en un sitio y otra pierna ya en el otro y todavía, o sea, eso es lo que transitamos una y otra vez
Y es incómodo, pero es tan gratificante tomar decisiones desde ese lugar de... O sea, es que para mí es menos incómodo eso que quedarme jodida, perdón por la palabra, o sea, de quedarme quemándome en un sitio. O sea, si yo ya estoy aquí a disgusto o yo ya estoy notando y tengo pequeñas señales corporales, mentales, de que por aquí no es, yo siento más frustrante quedarme ahí, quedarme. Para mí el movimiento es más sanador. Sí, y luego me equivocaré. sí. Seguro me equivocaré porque no es una dirección lineal, o sea, no tienes una claridad mental en ese momento de yo lo que quiero es esto. No, irás dando pasitos e irás con pies de plomo diciendo, ok, este es el camino que yo quiero transitar y si no, siempre puedo ir para atrás y si no, siempre puedo recalcular. Y yo creo que ahí, o por lo menos en mi caso, no puedo creerme una superwoman en el sentido de no, porque es que mira qué bien lo hago yo. No. Reconozco que yo tengo un entorno que es mi marido, que son mis hijos, que mi madre, mi hermana, o sea, tengo un entorno muy amable que me acepta así, desde pequeñita. O sea, y sí, tiene sus comentarios y demás que yo intento no hacer míos de otra vez, y ahora qué eres, y ahora qué vas a hacer, y ahora qué tal. Pero también he ido demostrando a lo largo de todos estos años que da igual lo que haga, lo hago con muchas ganas, con mucha pasión y se me va a dar bien. Y si no se me da bien, pues recalculo y Al ya final está. en el movimiento es donde llega la claridad y muchas Sí. veces es, pero ¿hacia dónde vas a saltar? Pero no, bueno, pues no lo sé, o sea, vamos a enfocarnos en el siguiente primer paso y ahí vas teniendo claridad, información, vas un poco... Viviendo. sí, y también esa incertidumbre, aprender a convivir con ella, ¿no? Esa incomodidad de un poco el vacío de no saber, pues es parte de la vida. O sea, en qué momento alguien sabe, ¿no? Realmente, o sea, hemos interiorizado unas historias que en realidad en la vida real nadie sabe lo que va a pasar mañana, ¿no? Entonces, un poco hacer las paces con eso. Pero también creo que hay un ingrediente clave que es el de la autoconfianza, o sea, el de confianza plena en, ok, o sea, confío en que esto va a ir bien o en que yo tengo las herramientas y las capacidades que ahí, pues eso hay un poquito también de amor propio o de autovalía, que yo entiendo que mucha gente pues no lo tiene, que ha estado siempre sacando su poder fuera. Y eso que yo Claro. ahora intento hacer a partir de ahora, el día de mañana, con la gente, de que reconozcan su propio poder Sí. y vean lo capaces que son de lo que le echen. O sea, lo único que hay que reconocerlo, que hay que valorarse un poquito más y todo eso es un fuego que al final te lleva para adelante. Sí, pero al final para mí es un fuego que tienes que entender muy bien de dónde nace, ¿no? Porque muchas veces cuando te quemas, muchas veces dices, bueno, tiro para adelante, voy con todo, vale, pero asegúrate de que ese hacia dónde estás yendo te nace del corazón, ¿no? Y no es aprendido de hacia dónde debes ir. Porque muchas veces hay confusión, ¿no? Hasta que una también nos conectamos con el cuerpo, ¿no? También un poco aprender a entender esa sabiduría de no lo sé explicar muy bien, la intuición, cuando tu cuerpo no te dice, uff, por ahí, que no lo puedes ni explicar racionalmente, a lo mejor tiene todo el sentido racional, pero tu cuerpo te está diciendo, uff, por ahí no, y tú dices, vale, pues me voy a tomar ese momento para intentar entenderlo. Voy a poner un ejemplo. Yo hace 2 años empecé a hacer activaciones de energía vital Kundalini, o sea, que lo que la gente llama CAP. Sí. De hecho, las sesiones que yo daba, o sea, que yo recibía eran CAP. Y me gustó esa técnica, me gustó lo que sacaba de mí y lo que, en la persona en que yo me estaba convirtiendo gracias a esas sesiones. Casi sin, o sea, por un impulso intuitivo, sin tener eso nada que ver con lo que yo estaba haciendo y demás, me apunto, como con un empujón de esto que te da la vida, que tú dices, ¿qué hago yo aquí metida? Me metí en una formación para convertirme o para aprender más sobre esta técnica. Y yo recuerdo, cuando estaba ahí en la escuela y en la formación, que fue un intensivo en un retiro y demás, que mi maestra, ella preguntaba todo el rato, ¿no? Pues, bueno, ¿quién se va a dedicar o quién va a empezar o quién no?
Y yo era de las únicas que no, éramos 20 personas y yo no levantaba la mano. Yo decía, yo no me voy a dedicar a esto, ¿qué hago yo ahora si yo soy mentora de negocios? ¿Cómo me voy a dedicar yo a facilitar sesiones de energía vital? Y yo tenía que estar en esa formación por algo. O sea, en cambio, salí de allí, eso fue el año pasado. He estado durante todo un año practicando, probando sobre la marcha, o sea, es algo que me apasiona. Y ahora, casi sin darme cuenta y sin por haberlo encarnado y transitado, ahora sí he tomado la decisión de, ok, esto me encanta, esto necesito compartirlo con el mundo, quiero ponerme la etiqueta que hablaba antes de facilitadora energética y esto también es lo que quiero entregar. Y ya además me he metido en otros tipos de técnicas como la LNT, otros tipos de sanación energética y demás para aprender otras muchas más cosas. Yo eso no lo he buscado, eso sobre el papel. Yo que venía de ten un puto plan, de la Noe con energía masculina estratégica que te mandaba que tú te sentaras delante de un papel y bajaras a tierra tus objetivos y tal. Eso, el papel lo aguanta todo, pero el papel, yo no pondría jamás en mi vida quiero convertirme en facilitadora energética. Es que no o sea, es que no lo puedes proyectar. Ya, desde la mente. No, te tienes que fusionar con la vida, tienes que probar no sé qué, no sé cuánto y de repente esas cosas que vas sintiendo, que vas experimentando, son las que te van llevando por un camino, por otro, las vas sintiendo, vas viendo que vas ganando confianza, que no, y que vas diciendo, uy, pues me parece a mí que por aquí sí va a ser, uy, y son oportunidades también a las que nos tenemos que el cuerpo te lo va diciendo, lo vas sintiendo como una expansión, como una chispa, una ilusión, ¿no? Que te hace como, uy, pues al final eso se siente. Te hace de termómetro de, bueno, pues por aquí es o no es. ¿Quién te dice a ti que ahora, después del podcast, tú no te vayas a convertir en entrevistadora o sigas con el tema de la comunicación? Pero si no pruebas, ¿no? Si no lo encarnas, ¿no? Si no lo estás probando, si no lo estás experimentando y lo estás pasando por el cuerpo, no lo puedes saber. Y cuéntame, todas estas técnicas que ahora utilizas, ya sé que es difícil a lo mejor de explicarlo, pero ¿cómo crees que, no sé, que magnifican o que impulsan ese cambio que quizás algunas personas están buscando, pero no saben muy bien cómo enfocarlo? Te lo voy a explicar desde mi propia experiencia, que yo creo que es como más entendible. Yo me sentí hace como 3 años, de hecho, toda esa sensación de impostora, de ostras, que me hacía pequeñita, todo eso surgía en entornos empresariales muy gordos donde yo estaba como speaker, por ejemplo, en charlas y en conferencias o que me llamaban me contrataba X empresa para estar ahí. Y cuando yo llegaba a esos sitios, o sea, esa popularidad o ese estatus que yo había conseguido, yo me sentía mega pequeña, salía de allí peor, o sea, me entraban ganas de llorar. Y esa sensación de decir, no hay una correlación entre lo que yo estoy sintiendo y entre lo que mi cuerpo está experimentando y la realidad, que es que ellos me han contratado, ellos confían en mí, la gente me llegan testimonios todos los días de qué guay lo que estás haciendo y venga, vender cursos y cosas, y yo decía, aquí hay algo que está fallando. Algo que no me cuadra, siempre digo yo, sí. Y la que estaba fallando era yo, o sea, la que estaba fallando era yo que me había desempoderado, o sea, que por mucho que desde fuera te estén alabando y te estén reconociendo, yo no me reconocía, o sea, no había un reconocimiento de mi poder ni de mi valía por mi parte, y entonces eso era súper incoherente, súper incómodo, y es una retroalimentación ahí que tú dices que te hace, que no te deja avanzar y no te deja crecer o brillar a ese nivel. Cuando empecé, o sea, y yo era muy estructurada, yo tenía los cursos de planificación, yo siempre he sido muy estructurada, muy metódica, muy objetivos, vamos a definir, o sea, muy empoderaba a la gente desde la parte de visión, de estructura, de desarrollo personal y profesional, pero muy sobre el papel. Y yo estaba muy desconectada de mi cuerpo. Yo, la parte corporal, la parte espiritual, la tenía totalmente metida en un cajón. Y entonces me basaba más en la parte mental, estructural y de dirección y de acción.
y se me cayeron todos los pilares porque me di cuenta de que por mucho que yo, con mis técnicas, estuviera ayudando a miles de personas, había una parte muy importante de la que me estaba olvidando, que era que vuelves una y otra vez a un punto donde hay una parte de sensaciones, de emociones, de cuerpo, que no estaba yo teniendo en cuenta. Y ahí es donde entran en funcionamiento, o sea, o integro toda la parte energética que es pues de todos nuestros cuerpos, de que somos seres multidimensionales, que no podemos trabajar solo desde eso, desde lo mental. De hecho, desde lo mental trabajamos a un 5%. Sí, muy poco. Y hay un potencial dentro nuestra que tiene que ver más con el campo emocional, energético y demás, que está por no por explotar, está por reconocer y está por reequilibrar, rearmonizar. Y honrar incluso, efectivamente, sí. Porque si no la vida es como que te va dando zascas, ¿no? Como para que tú digas, hey, que esto está en mí, ¿sabes? Y el trabajo siempre o yo por lo menos he aprendido o he entendido que es de fuera hacia adentro, o sea, de los cuerpos más sutiles hacia la mayor densidad, que es el cuerpo físico, y que ahí se reordena pues tu propósito, tus talentos, todo. O sea, sale a la luz, o sea, sale a la luz tanto la sombra como todo lo bonito de lo que eres y lo que has venido a hacer. Es como una alineación para mí de tu camino del alma, de lo que tú has venido a hacer a este mundo. Es ese reconocimiento, que muchas veces es muy complejo. ¿Por qué? Porque lo hablaba ayer con unas chicas. Al final, si nos damos cuenta, o sea, cuando tú te haces eso, diseño humano, carta natal, numerología, que al final todo viene a darte como una información de ADN. La esencia. La esencia, sí. Son soft skills, o sea, son cosas tan sutiles, pues se te da bien, eres empática, eres una persona que tiene capacidades, habilidades, son cosas que hoy en día nosotros tenemos y no tenemos capacidad, o no reconocemos, no tenemos la capacidad de transformar en negocios, ¿no? O reconocer como algo potencial, como se nos da fácil, pues ahí están y no las honramos. La verdad es que quizás no estamos acostumbrados todavía, ¿no? a darnos cuenta que hay energía, ¿no? Más allá, a mí me gusta mucho hablar pues, de tu energía esencial, reconocerla, ¿no? Tus dones, tus talentos, tus ciclos, ¿no? Que pueden ser fases vitales, que pueden ser dentro del mes, dentro de la semana, incluso dentro del día, ¿no? Con los circadianos. Y muchas veces como estamos tan desalineadas de esta energía de nuestro cuerpo que un poco nos enfermamos, ¿no? Y es una manera de nuestro cuerpo de decir, hey, que no estás honrando quien tú eres, pero también hay ciclos mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo un año 9 y es curioso cómo empiezas a ver un montón de gente que está cerrando negocios, que se está mudando, ¿no? Y tú dices, es que estas olas, ¿no? Nos afectan un poco a todos y quizás cuando empezamos a entenderlas podemos surfear pues con más gusto, ¿no? Es decir, venga, pues ahora tocan cierres, tocan cambios, bueno, pues vamos a disfrutarlo, ¿no? ¿Tú cómo estás viviendo este cierre y apertura de, bueno, el año que viene se viene potente? Año 1, el año que viene es año 1, que es de nuevos comienzos, y yo ya estoy sintiendo solapada la energía de año 1, yo ya estoy más en el año 1 que en el año 9, porque de hecho el año 9 de cierres, de ciclos y demás, lo empecé también antes, o sea, no es una cosa que 1 de enero empezamos, no. Sí. Y yo me apoyo mucho en eso, en la astrología evolutiva, en la numerología, porque la siento como un bálsamo. Lo voy a explicar aquí, Mali, pronto, con un ejemplo que vais a entender, que es mal de muchos consuelo de tontos. O sea, al final, cuando tú te sientes que hay unos patrones comunes, que hay algo que es una fuerza además superior, mayor, que te están empujando a hacer algo, y tú hablas con 10 amigas y están todas en la misma situación que tú, porque hay una energía superior que está haciendo que soltemos o cambiemos de amistades o empecemos a cerrar ciclos, etapas y demás, lo sientes como, ay, no soy yo sola la que está estropeada, o no soy yo sola la que está iniciando cosas, o no soy yo sola.
Y cuando uno desconoce todas estas energías disponibles con las que o te sumas a esa ola, es como la ola que viene, o la surfeas o te revoleas. Oh, sí, total. Entonces, entenderlas e integrarlas para mí es muchísimo más amable para mí. Bueno, yo aquí lo voy a decir públicamente, pero es verdad, yo mi calendario, no solo el semanal, el mensual, el anual, o sea, yo miro no solo las energías disponibles, sino las mías, y ahí decido vacaciones, momentos donde voy a trabajar muchísimo más, y no tiene por qué ser agosto, vacaciones, no hago nada, yo en mi caso no. Yo en mi caso miro mis energías, miro la energía del año y me adapto. ¿Por qué? Porque cuando llega ese momento donde la energía te está pidiendo un descanso, da igual como tú te pongas, que vas a estar que necesitas un descanso. Entonces, más vale planificarlo más o menos a la par que estar conectada para ir adaptando, porque esto, como tú bien dices, no es una pared, ¿vale? Pero te ayuda muchísimo a surfear la vida, a no estar peleada con la vida, ¿no? Es la aceptación de, bueno, pues esto va así y bueno, pues a disfrutarlo, ¿no? Porque empiezas a ver que no eres tú la única, empiezas a hablar de estos momentos con gente, es muy divertido. Para mí es un proceso de rendición. O sea, yo la palabra que desde hace 2 años porque yo era una persona muy controladora. O sea, hola, mi curso se llama Ten un puto plan y todo era en plan desde el control y desde el hacer y desde el decidir, ponerte a planificar. Pues al final aceptar desde esa rendición y también un poquito de bajar el nivel de soberbia que tenemos muchas veces, de es que si yo no lo hago, si yo no puedo, y rendirte a decir, oye, que es que ahora toca descansar. Bueno, pues descansemos o bajemos el volumen, porque si no entro en resistencia, si no entro en incomodidad, si no entro en, ay, esto no está funcionando, esto está, porque eres tú con tu energía contraria a la que hay disponible, que o te dejas llevar y te rindes a ella, que es lo más sabio que puedes hacer, o estás ahí nadando a contracorriente. Sí, y además aquí estamos dos, que es muy curioso porque hemos aprendido un poco a fluir, ¿no? Pero muchas veces ese fluir uno lo interpreta como, vive la vida, ¿no? No, detrás hay una planificación, hay una estrategia, pero teniendo en cuenta los ciclos de la vida, la energía, y a la vez teniendo en cuenta esa presencia donde tú tu día a día, tu cuerpo, vas adaptando. O sea, tú ves tu día de hoy, que lo puedes haber planificado lo más coherentemente con la vida que tú en aquel momento supiste, pero luego está el día de hoy. Ha salido lloviendo, estoy un poco pachucha, y un poco el darte ese amor propio de decir, pues hoy toca esto, ¿sabes? Toca, y cómo lo adapto en la agenda. Entonces sí, un objetivo, pero también ese ir moldeando, ¿no? la agenda de tu día, y no tan cuadrado como realmente en otros momentos de nuestra vida creo que hemos hecho. Y no es tanto, o sea, no estamos hablando aquí de, porque no todo el mundo puede hacerlo desde el, pues es que me toca hacer esto, pues te toca hacer esto, a mí me toca hacer hoy esto y yo también lo he decidido y lo he planificado así. Y me pongo farruca conmigo misma porque es como, oye, que hay que ganar dinero y hay que ejecutar, pero es desde la actitud. O sea, lo puedes hacer desde una actitud de resistencia, de decir, refunfuñando, o decir, bueno, pues nada, pues lo vamos a hacer de esta otra forma, que es con cansancio, con no sé qué, o luego esta noche pues descanso más. Efectivamente. Y lo sé, pero no lo hago enfadada o resistiéndome de... A mí me gustan mucho los audios de María de vez en cuando, que me hace un spoiler de lo que se viene, porque ya va sintiendo la energía siempre como por delante nuestra, y me siento así, ya voy captando, intuyo, ¿tú cómo lo sientes? ¿Tú ya lo estás sintiendo? Y yo es como, no, pero gracias porque ya sé lo que va a venir o lo que va a pasar dentro de nosotros. Sí, además es curioso cuando empiezas ya a permitirte o a conectarte un poco, ¿no? Con estas cosas. Y como yo hablo con personas que a lo mejor hace meses que no hablo, y te mandas un audio y estamos justo en ese mismo momento. Y digo, ¿cómo puede ser? ¿No? Y entonces, pero además yo lo disfruto un montón porque bueno, ya estamos otra vez, pues yo qué sé, agotadas o no durmiendo por la noche o lo que sea, ¿no? Bueno, pues también es aceptarlo y entender que es un juego, ¿no? Pero es un juego donde si maximizamos todo lo que tenemos, es un juego donde también podemos aprender a jugar y empezar a dirigirnos, ¿no? Conscientemente
hacia, pues eso, disfrutar de la vida, crear también, ¿no? Desde algo que es coherente con nosotros y que quizás la vida nos está pidiendo, lo que pasa que con señales que no son, te lo pongo ahí en neón, que a veces está en neón, pero tú no lo estás queriendo ver, ¿sabes? Y es muy, muy interesante. Entonces, no, es así para, no sé, estas personas que quizás les está sonando a lo mejor a chino. Aquí yo creo que en este canal puede haber todo tipo de personas las que saben más de estas herramientas o quizás, bueno, y tampoco hay que volverse loca con todas las herramientas, es quizás más una reconexión contigo, Es que con yo tu te cuerpo. diría que de primera ni siquiera acudieran a herramientas de Sí. ningún tipo, sino que la única herramienta y la más poderosa, la más potente que tienen son ellas mismas o ellos mismos, Sí, y que vayan hacia adentro y simplemente se den el permiso de sentirlo todo. O sea, sí, y sí, exacto. de decir, pues, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Qué me está diciendo mi intuición? ¿Qué me está diciendo? Tengo que seguir, ¿por qué estoy tan incómoda en este trabajo, en este proyecto que he desarrollado, cómo puedo recalcular? Son esos toques de atención que si estás consciente y estás alerta te va a venir muy bien porque queman un poquito, pero no te Abrazas. achicharran. Exactamente. Si te abrazas es porque esos toques han venido y no les has prestado ninguna atención. Sí. Sí, efectivamente. Entonces, es un poco una llamada de atención de, hey, si estás sintiendo algo y no sabes muy bien, busca información, busca profesionales, o sea, es un poco como apertura de mente de, en vez de ignorar, voy a intentar entender, ¿no? Que mi cuerpo A mí me me está funciona, diciendo. por ser súper práctica, porque ya sabes que a mí me va la marcha en ese sentido. Si tú ves que te sientes incómodo y que hay algo que el cuerpo o que necesitas sacar, necesitas hacer ese tipo de introspección, no te voy a pedir o sea, que te vayas y ahora empieces y no sé, no. Ábrete un Word, cógete un papelito, una libreta, túmbate un ratito contigo sola con la intención de decir o sea, que me llegue la información que me tenga que llegar de por qué esto no funciona. O yo muchas veces hago meditaciones en movimiento, que entré en un puto plan, la gente me decía, ostras, esto funciona. Digo, claro. Yo me abro el notas de voz del móvil y me voy a caminar conmigo misma y me pongo pero a pegarme rapapolvos, ¿no? O rapapolvos no, pero a conversar conmigo de ¿y por qué te sientes así? ¿Por qué no sé qué? Es que claro, tal. Y tú misma vas como canalizando o te vas serenando o te haces cambios de... Pero es que hoy en día no damos espacio a escucharnos. O sea, y escucharte no es sentarte a lo mejor a meditar o tal, es salte, ponte las zapatillas, vete a andar, enciéndete un audio de estos y te grabas, o coge un papel, escribe lo que te salga y a ver qué información sale que te puede estar dando, pues eso, claves de que a lo mejor necesitas atreverte o necesitas pedir ayuda o necesitas un cambio o... Esos momentos para mí de silencio, o sea, es la clave, silencio. Y luego hay personas que vale a lo mejor estar meditando más en quietud y luego hay personas que necesitan más movimiento, bailar o pasear o escribir o los audios, o sea, también entender cómo tú, pero quitar el ruido. O sea, me voy a pasear pero me escucho un podcast a la vez, pero el multitasking... O hablar con una amiga, muchas veces hablando con una amiga, pero hablando tú sí. y verbalizando las cosas es cuando tú encuentras mayor claridad. Ya va en función de si eres más kinestésica, si eres más a nivel de visualizaciones, a lo mejor eres más visual. A mí me sirve muchísimo, muchísimo dibujar. Yo dibujo cosas y de repente esos dibujos tienen un sentido para mí. En plan, oye, ¿por qué he dibujado esto? Porque... y me aclara muchísimo. O hacer esquemas. Sí, esos momentos, esas burbujas, ¿no? De reconexión con nosotros mismos que deberían estar en la agenda, o sea, tal cual, o sea, cuando el cuerpo te lo pida. Si no están en la agenda no suceden, es así. O sea, la vida te pasa por encima, siempre hay cosas urgentes, ¿no? Y al final las cosas realmente importantes son 4, ¿no? Pero en esos momentos de silencio es cuando uno empieza a darse cuenta. Pero es que da miedito, o sea, la mayoría de nosotros hemos huido durante muchísimos años de estos momentos de silencio y hemos estado más en el hacer, y porque es lo fácil, o por lo menos para mí lo era, para mí era lo fácil. Mientras estoy haciendo no estoy atendiendo a toda esa información que mi interior me está gritando
en forma de contracturas, en forma de estás depresiva o estás mal Y claro, es que quedarte en silencio y atender a la información que Es está muy ahí para incómodo. ti, es que te pueden venir cosas que no quieres ahora mismo, que te hacen que tengas que ejecutar o que tengas que tomar decisiones que dan miedo. Sí, porque cuando uno lo ve ya no lo puede ignorar. No. Entonces, claro, esa Y ya lo que está resistencia para a ti, verlo. lo que está para ti ni aunque te quite. Pero bueno. Pues nada, espero que, bueno, que haya dado un poquito de luz a esta reinvención que tú parece que, ¿sabes? Lo haces tan fácil, tan, no sé, tan placentera, ¿no? Me da gusto verte. ¿Dónde te encontramos, Noé? Pues mira, para no perderme la pista en todas mis personalidades y pasiones, creo que el hilo conductor o el canal que siempre está ahí activo es Instagram, que es @noe_gil_loef, Loef. Y allí además es uno de los canales que más disfruto porque podemos charlar, podemos conversar, me podéis hacer preguntas, podéis seguir en lo que esté metida en cualquier momento y nada, allí me podéis encontrar. Qué bien, pues muchísimas gracias por compartir tanta sabiduría encarnada, ¿no? Que al final es lo que cuenta, hablar desde la experiencia. Es un placer y bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos sin más en el siguiente episodio. Gracias a todos. Gracias.